Muy buenas tardes amigos, hoy les traigo una entrevista muy interesante y que además me venían pidiendo hace tiempo. De hecho, desde que vino por primera vez a esta casa, que ha sido tan bien recibido, Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Siempre un placer compartir contigo y con tu audiencia estos temas tan importantes el día de hoy. Bueno, y yo invito a todos los que nos están mirando a que si no lo han hecho todavía se suscriban a El Economista Youtuber, que es un canal de excelencia sobre el abordaje de varios de los temas que conversaremos hoy y otros más. Así que lo primero que quiero preguntarte, Gabriel, yendo ya al fondo de la cuestión, ¿cuáles son los componentes de lo que tú llamas una tormenta perfecta que está acabando con la clase media en todo el planeta? Sí, efectivamente, esa es la situación que estamos enfrentando hoy. Yo sé que hay muchos titulares que, bueno, dicen justamente ese tipo de cosas. Ese fue justamente una de las frases que utilizó uno de estos, digamos, de estos jefes de los fondos de inversión que se ve tanto por allí, que la gente tiene que apretar el cinturón, todo eso, que hay una tormenta perfecta, como tú estás diciendo. Pero efectivamente, eso es lo que estamos viviendo y de verdad que mucha gente no se está dando cuenta, a pesar de que, claro, en la calle se siente con la inflación y no solamente Estados Unidos, Europa, sino en general también Latinoamérica, eso se está sintiendo, pero hay muchas cosas que todavía no se sienten porque, como digamos, el sistema económico es tan complejo, es tan grande, eso se va a sentir de repente en próximos meses o hasta incluso próximos años. Pero ¿qué estamos viendo actualmente? Como están los miedos por la inflación, por fin la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el Banco Central, siempre los bancos centrales tratando de manejar la economía ahí, empujando o echando hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Reserva Federal está subiendo tasas de interés y mucha gente no se da cuenta como del gran efecto y bueno, y lo que significa eso realmente en este momento. Porque claro, cuando un banco central sube tasas de interés, estaría encareciendo el crédito pues a lo largo de toda la economía. Esos son los efectos que tiene. Entonces, si uno tiene pues deudas, las deudas se hacen más caras, no solamente para las personas, también para las empresas, etcétera, etcétera. Pero la subida, si uno ve como los titulares, que de verdad yo veo muchas veces el periodismo hoy en día, veo muchas deficiencias. Uno ve los titulares, entonces, por ejemplo, en este caso dice, no, bueno, subió 0,75 la tasa, claro, pero eso no revela la magnitud de lo que se está haciendo, porque si la tasa de interés estaba en 1% y tú subes 0,75, estás casi que duplicando, o sea, duplicando, o sea, se está encareciendo el crédito muchísimo. Justamente yo estaba viendo una entrevista con Raúl Paul, un gran inversionista macroeconómico, vamos a decir, y él decía que esta es la subida de tasas de interés más grande de la historia en Estados Unidos. Claro, si tú lo ves en términos absolutos, no, pero en términos porcentuales podría verse de esa forma, o sea, comparando incluso con crisis anteriores, porque los bancos centrales se ponen a imprimir dinero, bajan tasas de interés para supuestamente estimular la economía y después echan todo pues hacia atrás y colapsan la economía básicamente. Entonces son ciclos que vamos viendo, bueno, desde hace décadas y décadas y décadas desde que existen los bancos centrales, pero ¿cuál es la característica particular de este momento? Que además de eso que están haciendo supuestamente para enfrentar la inflación, en un momento voy a decir por qué yo creo que eso no va realmente a frenar la inflación, sino que va a tener efectos muy perniciosos para la economía, los ciudadanos. Pero bueno, en un momentito voy para allá, pero además de eso que están haciendo, estamos viendo que están, digamos, contrayendo la economía en tiempos donde los precios de las materias primas, los productos básicos están muy altos. Estamos viendo como esos dos efectos simultáneos allí y además, pues un dólar que está caro. Yo estuve revisando datos recientes, lo que está pasando, por ejemplo, con el euro, de diciembre de 2020 para acá, era como 0,81 dólares por euro, ya va por 0,95, casi que llega a esa paridad. O sea, ¿qué está pasando? Estamos hablando de cambios muy fuertes en la economía. Junto a eso tenemos que no solamente se están pues subiendo las tasas de interés, esos niveles que estamos viendo actualmente, sino que eso se da en un momento en el que los precios de las materias primas están en precios pues muy altos, ¿no? Han subido muchísimo. Entonces estamos viendo como esos dos efectos que están luchando allí. O sea, los productos básicos, todo eso se ve afectado. Entonces estás contrayendo el crédito por un lado, por otro lado, entonces tienes la inflación pues alta que lo que hace es acelerarse. Al contrario, siempre en Estados Unidos se habla de la inflación más alta desde los años 80 en 40 años y todo lo demás y realmente no hay perspectivas de que eso se detenga por el momento. Y además de eso, pues estamos viendo cómo el dólar pues se ha apreciado también. Entonces, como que son muchos efectos juntos que estamos viendo simultáneamente. Si uno ve, bueno, estuve revisando justamente hoy datos del dólar frente al euro. Estamos hablando que para diciembre de 2020
estaba por $0.81 por euro aproximadamente, ya va por 0.95. O sea, ver la pérdida de poder adquisitivo, bueno, específicamente en Europa, por ejemplo. Pero todo eso se ha estado viendo allí. Y si uno compara con crisis anteriores, son los ciclos, que esa es una cosa de repente, como que dice la frase, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Como dicen muchas veces, si uno ve crisis de 1929, claro, eso fue un crash en bolsa particularmente. Estamos hablando de que sobreendeudamiento, pues para invertir. Eso fue como otras causas un poco diferentes, pero muchas cosas de esas cosas se están viendo actualmente. Luego, en el caso de 2008, la crisis hipotecaria, pues ya específicamente en ese mercado, pues los precios de los activos aumentaron mucho, sobreendeudamiento, todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a subir, pues, tasas de interés? Ahí como que se explota la burbuja y colapsa todo, que es un poco lo que estamos viendo ahora, que por eso hay mucho, digamos, mucho miedo, mucha incertidumbre. Las personas que estaban, pues, inversiones, por ejemplo, criptomonedas, que se han desplomado totalmente. Claro, después podemos entrar en esos temas también, que ya esos son un tipo de estrategia. Yo invierto en diferentes tipos de activos, siempre lo digo, tanto bolsa de valores como criptomonedas, bienes raíces, etcétera, y no hay que tener como tanto miedo en ese sentido. Pero si uno ve lo que, digamos, las declaraciones de la Reserva Federal, estuve viendo recientemente cuando habla Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, le dicen, no, lo que queremos es que se moderen los precios de los activos, decía él. Entonces, justamente, o sea, quiere explotar la burbuja, pues lo que estamos viendo es justamente lo que es su intención, pues se está viendo efectivamente allí, ¿no? Pero aquí sí quería de repente dar, no sé si es una opinión un poco impopular, podríamos decir, porque se critica mucho a, pues, la Reserva Federal en Estados Unidos por el tema de la inflación, que si era transitoria, no era transitoria, después tuvieron que aceptar que no era transitoria y todo lo demás. Hay que ver qué era lo que estaba pasando, que realmente es muy particular. Por eso yo digo que, claro, la historia no se repite, pero rima. Son cosas parecidas porque son esos ciclos que la misma Reserva Federal y, bueno, y los bancos centrales pues provocan en la economía, pero aquí estamos viendo con unas condiciones, digamos, internacionales, globales, distintas a las que veíamos anteriormente, ¿no? Ray Dalio, estaba leyendo un artículo que sacó, bueno, el gran inversionista Ray Dalio, siempre yo lo menciono en los videos, ¿no? Él hablaba de que los bancos centrales, en vez de, pues, tomar acciones como más suaves, más limitadas, toman como acciones, pues, de repente, no esperan hasta que la cosa se ponga como que llega a un límite y después tienen que explotar. No sé qué pasó con tema pandemia, pues imprimieron, no sé, $1 trillón de dólares a la economía. Y después, ahora no, la inflación está muy alta, entonces vamos a recoger $1 billón, como $1 trillón, como que demasiado de golpe estaba planteando él y bueno, y vemos todos los efectos de eso sobre la economía. Pero que iba a comentar sobre esto de la inflación transitoria o no transitoria. Yo entiendo que no fue que la Reserva Federal como que se equivocó en lo que estaba viendo. ¿A qué me refiero con todo esto? Claro, la Reserva Federal no veía como que el efecto de todo esto fue, o sea, de la inflación, específicamente estamos hablando de Estados Unidos, pero bueno, esto fue que a nivel global también tiene que ver, ¿no? La inflación se iba pues a reducir eventualmente. ¿Por qué? Que era lo que estaban viendo en ese momento, estamos hablando de y todo lo demás. Hubo muchas interrupciones en las cadenas de suministro, en la oferta, o sea, las empresas se tuvieron que parar, las industrias se tuvieron que parar, el comercio se tuvo que parar. Obviamente, como si se reduce la oferta, pues, esta economía, ¿no? Oferta y demanda. Obviamente va a haber una presión inflacionaria en ese sentido y lo estaban viendo hacia allá, ¿no? Ese era como el planteamiento inicial. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa en Estados Unidos particularmente? Que ahí, claro, se habla mucho de esto de que, bueno, si se imprime dinero, eventualmente esto producirá inflación y todo lo demás, que es correcto. Exportan inflación Claro, históricamente. exactamente. Pero tú mismo dijiste, y me pareció muy interesante en uno de tus últimos videos, que probablemente se esté llegando al fin de esa artimaña. Exactamente, y ese es como el punto, porque claro, Estados Unidos ha sido importador neto, importa mucho más de lo que exporta, entonces claro, está como lanzando esos dólares al resto de la economía y le está como achacando a todo el resto del mundo esos dólares, pues, entre comillas, con menor valor, ¿no? Siempre, obviamente, todo tiene un límite, todo no es infinito y, bueno, y estamos viendo lo que está sucediendo actualmente, porque claro, si las condiciones, la estructura de la economía cambia, ya las cosas son distintas. Y yo digo, claro, la Reserva Federal de repente hizo una lectura, digamos, correcta en ese momento, pero ¿qué pasa? Las condiciones han cambiado. Entonces, ahí eso pasó como de coyuntural a estructural el problema que estamos viendo. Ellos pensaron, no, bueno, todo esto va a terminar pasando, todo va a volver a la normalidad, podemos seguir imprimiendo y todo lo demás. Y eso le pasó a mucha gente incluso que en el tema de las inversiones, por ejemplo, el tema de cripto, incluso las acciones, los bienes raíces, todo el mundo pensaba, no, la Reserva Federal no se va a atrever a tomar medidas contractivas porque pues va a colapsar todo. Así que la fiesta sigue. Era mucho lo que se pensaba
hasta hace pocos meses y todo el mundo, bueno, seguía invirtiendo tal y bueno, eventualmente se acabó la fiesta, como dice Rey Dalio, se acabó el tiempo del dinero fácil y pues todo empieza a colapsar de nuevo. Pero entonces, donde yo veo que como que ha habido un cambio estructural realmente, y ya entramos como en el tema del comercio, el tema, por ejemplo, de las cadenas de suministro, se ha visto muy afectado. Justamente yo estaba investigando un poco sobre esos temas y uno de los planteamientos era que como están hoy en día, pues las cadenas de suministro, la logística, o sea, el comercio, bueno, seguramente lo han visto en las noticias, seguramente tú lo has mencionado también en el canal, el tema de los buques, cómo se maneja todo el tema del comercio, ¿no? Internacional. Pero ¿qué sucede? Que eso se tardó como 30 años pues en construirse, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, se empezó como a unir al mundo, etcétera, el tema de la globalización y todo lo demás. El planteamiento que se estaba haciendo es que, bueno, se tomó solo 3 años destruir todo eso que se creó en 30 años. Entonces no es como que ya de la noche a la mañana todo va a volver a la normalidad, porque incluso ya desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la cosa empezó a moverse, ¿no? Los flujos comerciales empezaron a cambiar, ¿no? Con todo, los impuestos aduanales, todo eso que se empezó a hacer allí. Entonces ya ahí empezaron, como que se tuvieron que cambiar, no, si yo te importaba de aquí, exportaba de allá, tuvieron que cambiarse todo eso. Después vino después China con sus, vamos a decir, misteriosas cuarentenas, porque no, que hay 5 personas con COVID en el puerto más grande, ¡pum! Y cerraban. Y todavía hasta el día de hoy siguen como viendo esas cosas que son otros tipos, vamos a decir, de movimientos, ¿no? Entonces, luego con eso, o sea, lo que derramó el vaso fue el tema de la guerra y las sanciones, tema Rusia, Ucrania, ¿no? Ahí sí ya todo se explotó, pues lo de la tormenta perfecta que estamos viendo allí. Y me llama mucho la atención que justamente estaba viendo el tema de la Reserva Federal, o sea, Jerome Powell, ¿verdad? El presidente de la Reserva Federal, compareciendo ante el Congreso, y le preguntaban incluso algunos senadores que uno de repente no son del gusto de uno, pero hacían algunos puntos interesantes que me llamaban la atención, porque le preguntaban si realmente la subida de tasas de interés iba a detener la inflación, si estamos viendo que una gran parte de todo eso viene por presiones de oferta. Estamos hablando del tema de la guerra, las sanciones, bueno, etcétera, las cadenas de suministro y todo lo que estamos viendo allí. Entonces, lo que él decía es que, bueno, como que esperemos que sí, pero él decía, nosotros afectamos la demanda, no podemos afectar la oferta. Entonces dice, bueno, ¿para qué está subiendo tasas de interés? Y ahí viene lo que dicen algunos economistas, justamente, bueno, ¿cómo tú vas a parar una inflación de 8%? Tendrías que subir las tasas a 10% para que realmente la tasa de interés pase a ser positiva, no negativa como es actualmente. Subirla a 1.75 o 2 no va a resolver el problema. Pero ¿qué era lo que él decía? Y ahí fue como clave y me impactó bastante lo que le preguntaban, porque él decía, no, nuestro objetivo, el Banco Central solo puede utilizar como 2 herramientas, uno las tasas de interés y otro la compra de bonos, etc. Ese tipo de cosas, bueno, ya ese tipo de movimientos en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Eso afecta es la demanda específicamente. Entonces, si tú estás subiendo tasas de interés y tenemos la inflación, ¿qué está pasando? O sea, le estás afectando a la población y por eso decíamos lo del empobrecimiento de la población. O sea, ¿qué va a pasar eso? Recesión, pues despidos, ya las empresas no pueden seguir invirtiendo, o sea, no pueden invertir al mismo ritmo, entonces tienen que despedir empleados, como hemos visto en muchísimas empresas en Estados Unidos, la gente se queda sin dinero, si utiliza el crédito, vimos que las tarjetas de crédito la deuda en tarjeta está al nivel más alto que se ha visto en tiempos recientes en Estados Unidos, justamente por eso, y después la gente endeudada y le suben las tasas de interés, pues por eso decimos, estamos como acabando con la clase media, empobreciendo a la población. Entonces, claro, se oye muy bonito, estamos no moderando la demanda, ajustando la oferta a la demanda. ¿Eso qué significa? Empobrecer a la población. Gabriel, estos elementos que describes, básicamente una encerrona, un callejón sin salida para la gente común, es lo que configura que esta crisis sea peor que la crisis del 2008. ¿Es el factor inflacionario la gran diferencia? O sea, la suba espectacular de los precios, que en realidad es la depreciación del dinero, lo que hace la gran diferencia con la crisis del 2008. Y bueno, y también el tema, pues que ahí surgió específicamente digamos, el mercado inmobiliario, que pues colapsó efectivamente, como que el factor que implosionó y después afectó el resto de la economía fue ese. Aquí estamos hablando de algo que de repente hasta más sistémico, estamos de forma global todo lo que está sucediendo. Las proyecciones que se están viendo para el mercado inmobiliario realmente no son tan negativas realmente en términos de precios, o sea, y justo lo estaba conversando con algunos alumnos hace poco, porque tienen miedo, ¿no? Como justamente yo me dedico al tema inmobiliario, Airbnb y todo lo demás, este tipo de inversiones, y bueno, ¿y será que no compramos y tal? Y yo digo, bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado,
porque como está configurado el sistema ahora no es igual que en aquel momento, y además como están las presiones inflacionarias en las materias primas, los constructores tienen que seguir subiendo los precios. Entonces igual, claro, de repente se modera la demanda, pero entonces por el lado de la oferta sigue el problema, así que de repente bajan un poco los precios, depende un poco de cada mercado, pero no creo que haya un colapso inmobiliario personalmente. Tal vez me equivoque, pero espero que no sea así, diferente de las acciones y temas criptomonedas, por ejemplo, que ahí sí se ve directo el efecto, porque claro, hay menos dinero para invertir y pues colapsa simplemente. Así de sencillo. Mucha gente se lanzó a la inversión de cripto con deuda y ahora que le subieron las tasas de interés, está liquidando los Es, criptoactivos, digamos, en precios mucho menores que los que compraron. Incluso, o sea, mucha gente ha quedado en cero definitivamente, precisamente la deuda, se liquida el criptoactivo para pagar la deuda y quedan en cero. Y mucho de eso le está pasando a instituciones financieras. Si uno va a lo fundamental, cosa que estoy haciendo yo personalmente, es incluso salir, por ejemplo, si yo tengo Bitcoin en X empresa, no quiero dar nombres particulares, pero si uno tiene Bitcoin, Ethereum, etcétera, en empresas particulares, muchas han colapsado en tiempo reciente, porque están justamente ansias especulativas, por decirlo, como estaba mencionando anteriormente, las mismas empresas se han endeudado para supuestamente tener altas rentabilidades, se quedan sin liquidez y colapsan. Hemos visto criptomonedas colapsar, supuestamente de las más sólidas, hemos visto muchas empresas colapsar también. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo personalmente? Como uno no sabe realmente qué confiar hoy en día, hay que ser más conservador en cierto sentido. No estoy dejando de comprar, al contrario, estoy aprovechando, digamos, precios más baratos. Si uno confía en la tesis fundamental de las criptomonedas y todo lo demás, pero estoy pasando a lo que son las billeteras frías. No sé si lo han mencionado aquí. No es confiar en instituciones que pueden colapsar y quedarse con tu dinero, sino pasar a la billetera. Yo tengo una, justamente estaba haciendo una operación, que está una de las billeteras frías, uno tener justamente sus criptoactivos y no confiar en nadie. Lo que va a hacer esto es limpiar el mercado. O sea, es decir, muchas instituciones que estaban sobreendeudadas van a colapsar, muchas criptomonedas no eran sólidas, pues también van a colapsar y vamos a ver qué va a pasar. El funcionamiento normal del mercado. O sea, los que realmente son sólidos van a sobrevivir y eso van a ser los mejores para los próximos ciclos. O sea, es la función nativa de Bitcoin y otras criptomonedas, tener tus criptos contigo en lugar de confiar en el intermediario por una cuestión de comodidad. Ahora, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, tal vez esto es lo más inquietante de todo. Tú mencionaste que Ray Dalio, este inversionista que es referencia, que habitual en varios de tus programas, ha cifrado la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos y o de una confrontación militar directa entre Estados Unidos y China, lo cual es todavía mucho más perturbador, de aquí a 5 años en un 40%. Esto es terrible. O sea, si hasta ahora vimos lo que vimos con la sucesión de peste, guerra y bueno, crisis alimentaria y de cadenas de suministro a partir de la guerra y las sanciones, lo que quedaría por verse ante un escenario de este tipo es apocalíptico. Y tú mismo trazaste algunas comparaciones entre los factores económicos previos a la Segunda Guerra Mundial y los que hay actualmente. ¿Nos podrías ampliar de este tema, por favor, Gabriel, que me parece muy urgente? Porque incluso vi que, no sé si debería incluso decirlo aquí, si no lo puedes cortar, porque no quiero que haya problemas tampoco, que, o sea, hubo videos que me desmonetizaron por estar hablando de ciertos temas, se veía que incluso no llegaron a toda la audiencia potencial, etcétera. No sé si debería comentar mucho eso, pero incluso hubo temas que dejé hasta de hablar porque dije, oye, Eres algo libre está aquí. pasando aquí. Ah, bueno, pues muy bien, entonces aquí puedo hablar sin inconveniente, pero eso lo estuve viendo ayer, que hasta yo lo dije, me llegó un email de YouTube diciendo, mira, no puedes hablar de esto, de esto, de esto, y yo, ya, ¿qué está pasando aquí? Pero son cosas que hay que decirlas, ¿sabes? Y por eso me gusta que en tu canal, pues tú hablas abiertamente, investigas y comentas todo eso, ¿verdad? Que me gusta mucho todo eso. Y bueno, efectivamente, o sea, son cosas muy, muy preocupantes que se están viendo hoy en día. Y bueno, me llamó la atención que tú lo mencionaste en algunos videos, o sea, ya muchos, incluso Biden, el Papa Francisco, no, la Tercera Guerra Mundial, es que eso es lo que estamos viviendo realmente, ¿no? Hoy en día. Entonces, ¿qué plantea como Rey Dalio? ¿Qué es lo que está viendo? Que precisamente la polarización y justamente lo que está haciendo esto es empeorar lo que estamos mencionando anteriormente. La Reserva Federal, a medida que aumenta más la crisis y se siente más esa, digamos, la desigualdad, los conflictos sociales, eso puede polarizar o va a polarizar todavía más en el caso de Estados Unidos, que es la potencia. O sea, hoy hay que analizarlo así. Mucha gente, bueno, ¿y qué tanto te enfocas en Estados Unidos? Y no, pero es que ese es como el centro de la economía mundial hoy en día, entonces hay que analizar lo que está pasando allí.
uno ve pues un gobierno como el que se está viendo allí, un presidente como el que se está viendo allí, y ve todo lo que está pasando internacionalmente, todo eso se relaciona, que después podemos comentar un poquito de eso también. Pero ¿qué es lo que plantea, digamos, Rey Dalio? Estamos hablando de que, precisamente como está como en declive, digamos, la hegemonía, en este caso de los Estados Unidos económicamente, etcétera, se entra como en conflicto tanto internamente, o sea, la economía y la parte, digamos, política y social, como externamente. Él dice, normalmente, él se ha estado como analizando ciclos anteriores de otros imperios, ¿no? Gran Bretaña, Holanda, etcétera. Lo que se ve normalmente, y es curioso, pues a lo largo de la historia, que cuando está como en ese declive y esa convulsión interna, digamos, el imperio, por decirlo de alguna forma, surge en el exterior otra potencia como para hacerle ese enfrentamiento. Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos. O sea, internamente todo el tema de la polarización. Y uno dice, ¿será que realmente, sea que sea quien gane en las próximas elecciones presidenciales, va a aceptar los resultados o no? Y ya vimos los precedentes. O sea, desde antes, por ejemplo, cuando estaba Donald Trump en la presidencia, cómo las empresas tecnológicas se fueron, a mí me sorprendió eso, que se fueron en contra del presidente, le cerraron de las redes sociales, ya uno empezó a ver todo este tema de la censura a altos niveles, me dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces se ve como toda esa polarización. ¿Qué pasa si llega ese momento de las elecciones? Bueno, Donald Trump siempre dijo que hubo algún tipo de fraude, etcétera, etcétera, en las elecciones. Cuando vengan las siguientes, por cómo está la situación, bueno, y vimos ahora el tema del Ministerio de la Verdad, como, bueno, como dicen algunos en Estados Unidos, como para controlar la información. Entonces tenemos, ¿no?, que fake news, que controles de información, censura, todo un conjunto de cosas que, y bueno, y cómo funcionan las redes sociales directamente, que como que Una alienan acá. mágica Claro, espiral de tiroteos, más que exacto. nunca, y el Es, intento de prohibir las armas, o sea, ya es un nivel de tensión, es una olla a presión digna de los países latinoamericanos en instancias de convulsión social. porque uno ve en las noticias, o sea, como que todos los días ve el tema de los tiroteos y todo lo que, como tú dices, después el control de armas y se ve esa lucha que porque se está dando en estos momentos en Estados Unidos. Y cuando llegue el momento, la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando se den esas elecciones? Es como una incertidumbre muy grande y justamente en una economía con un poder como ese y bueno, poder militar también como ese, si se da una convulsión ahí, ¿qué puede pasar? Digamos, en el mundo completo. Y después tú mencionas el otro tema, la confrontación con China. De verdad que me ha sorprendido cómo de forma tan abierta, bueno, el tema de Taiwán es como la olla de presión, vamos a decir, Que internacional. Biden los ha amenazado de intervenir militarmente, rompiendo con una tradición diplomática de 80 años de Estados Unidos. Exactamente, sí, pero ¿qué está haciendo? Uno dice, no, no entiendo qué está pasando con estos, bueno, estos supuestos líderes del mundo desarrollado, supuestamente, que si quieres después entramos en el tema de Europa, que también yo me he quedado loco con todo lo que se ha visto allí, pero entonces uno ve o sea, qué control tienen, qué está pasando allí, y también me sorprendió las declaraciones de China tan fuertes, pero fue precisamente por eso, por como Biden está ahí como punchando al oso, ¿no? Vamos a decir, entonces China responde fuertemente y no se sabe lo que pueda pasar pues del lado de Taiwán. Pero claro, donde está hoy en día o ahora en estos instantes el problema más caliente, podemos decir, en esto de Ucrania, que se sigue extendiendo y se sigue extendiendo y se sigue extendiendo. Y por eso yo lo decía en estos videos. Para mí ya es una tercera guerra mundial. O sea, lo que pasa es que, claro, está como una guerra proxy, como dicen en Ucrania específicamente, pero están luchando todas, digamos, las potencias, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que yo estoy viendo ahora mismo. Y como se ve, claro, uno podría hacer diferentes tipos de interpretaciones, pero uno ve los hechos y dice, oye, ¿cómo es posible que económicamente Europa se esté haciendo como un harakiri con esto de las sanciones y todo lo demás? Una locura lo que estoy viendo. O sea, ¿qué están haciendo estos líderes? Que entonces viene primero el tema del hambre en África y otros países por todo lo que estamos viendo allí. Incluso yo vi unas declaraciones del ministro de Exteriores de la India que le estaban preguntando, pero si está pasando todo eso, ¿por qué están limitando las exportaciones de trigo? Y lo que decía era, no, pero bueno, nosotros no queremos evitar el juego que hubo con lo de las bases, decía él. Nosotros tenemos nuestra posición y vamos a proteger nuestro consumo interno, no que se den esos problemas allí, cada quien que tome su posición. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Uno ve, bueno, posiciones como esa, y en Europa la locura está con las sanciones, entonces que el gas, que no, que sube la inflación, y después uno ve a la gente protestando, por un lado, primero recuerdo inicialmente, no, que hay que las sanciones, la misma gente, me sorprende, no, que hay que hacer las sanciones, que Rusia no podemos financiar eso, y después cuando viene la inflación uno ve protestas ahora en Holanda, en Bélgica y otros países porque No, no y que aguantan. tienes
en España y en Francia y en Inglaterra racionado el aceite de girasol y que hay faltantes de harina en buena parte de Europa también, de harina de trigo, de harina, de lo más básico de la gastronomía de muchos de esos países. O sea, y Alemania que llamó al acoplo de alimentos y de agua a sus ciudadanos y te pones a mirar el cuadro y es trágicamente coincidente con otras etapas muy oscuras de la historia europea. Claro. Y tú comentabas sobre Pearl Harbor, que me Exacto, pareció sí, sí, sí. muy acertada esa analogía histórica. Que justamente esto de la sanción a mí me pareció muy curioso cuando me puse como a investigar un poco y descubrí eso porque honestamente no lo sabía inicialmente. O sea, una de las causas, no, uno no se atreve como a aseverar si eso fue o no fue, pero una de las causas que provocó eso fue que antes del ataque a Pearl Harbor, pues hubo sanciones justamente, embargo petrolero, tema, bueno, exacto, petróleo, gas, lo de las cuentas, congelación de cuentas de reservas internacionales, todo un conjunto de acciones, de sanciones que se tomaron contra Japón que pues lo llevaron a, pues, a ese ataque. Y claro, eso fue lo que Estados Unidos usó de excusa para ingresar a, pues, a la guerra mundial. Entonces, hoy en día estamos viendo cómo se toman medidas de esas mismas características. En el caso contra, digamos, contra Rusia. Entonces, ¿qué acción puede tomar Rusia? Y justamente, y se venía diciendo, lo que pasa es que como se han calmado los ánimos un poco y estoy viendo algunas cositas que podemos comentar también de por qué estoy viendo que eso puede estar pasando, pero Rusia había dicho que sanciones económicas eran vistas como una declaración de guerra, hasta cierto sentido. Es que ellos se reservaban incluso hasta el tema de armas nucleares y todo eso. Uno dice, oye, ¿qué puede pasar allí? O sea, mucho cuidado, están jugando con fuego realmente estas potencias y por eso es que se va a acabar la humanidad. O sea, es una locura llegar como a esos límites y en todo sentido, ¿no? Pero entonces, claro, tú dices, ¿qué ha pasado? Que de repente no se llegó a ese límite, qué bueno que no se ha llegado hasta allá, pero me ha resultado muy curioso lo que he visto recientemente en el caso de, digamos, de Rusia. Bueno, el primero lo del rublo, que efectivamente las sanciones pues no tuvieron el efecto, entre comillas, deseado allí. El rublo como volvió a sus niveles anteriores al tema de las sanciones. Putin los está obligando a comprar el gas en rublos. Que dicen, no, ya estamos reduciendo 30% el consumo de gas ruso. No es que lo está reduciendo, es que te lo cortaron, pues básicamente, no, no es así. Y decían, no, ya están reduciendo. Y otras cosas también que, y vi un tema, o sea, no sé específicamente cómo es, pero como una de las turbinas del Nord Stream 2, que es el que le da pues gas hacia, pues, hacia Alemania. Entonces como que no vas de Canadá hacia Alemania o a Rusia porque las sanciones, entonces como que ellos mismos se causan unos problemas y yo digo, pero qué locura están haciendo, o sea, no tiene sentido a menos que sea intencional, porque uno podría pensar ese tipo de cosas, ¿no? Me sorprendió mucho también el hecho de que pese a estos cierres inexplicables en Shanghái que venimos comentando, que son realmente trágicos, donde hay millones de personas llorando por comida, porque ni siquiera el personal de distribución de alimentos está pudiendo trabajar y la comida se pudre en los barcos en el mayor puerto del mundo, que es el puerto de Shanghái. Aún así, China está levantando cabeza. O sea, Europa está peor que nunca, Estados Unidos está peor que nunca y China se está recuperando. ¿Por qué crees que eso sucede? ¿Porque es la gran potencia industrial? ¿Por qué decisiones han tomado? Son los tenedores de deuda de Estados Unidos. Pero ¿cuáles ves tú que sean las causas de que China se muestre mucho más resiliente que países del primer mundo que llevan muchas más décadas en el desarrollo económico, digamos? Lo que siempre he visto es que del lado de China, que yo he estudiado un poco como la economía china desde hace un tiempo para acá, obviamente, todo el tema del, digamos, libre mercado que surgió después de, digamos, del el socialismo con Mao y todo lo demás, pero siempre han tenido como una visión de largo plazo, en lo que entiendo yo, para ellos ya eso venía, lo de ser la primera potencia y todo lo demás. Bueno, la visión que tienen a largo plazo y de la economía en su conjunto, no veo, por ejemplo, la locura que se ve un poco en Europa, incluso en Estados Unidos. Y ahí vienen algunas teorías, ya hay que ver como del tema de gobierno y todo lo demás, que, y digamos, puede ser hasta peligroso lo que se ve allí, porque uno dice, bueno, normalmente con el tema de las democracias, o sea, es, claro, viene el libre mercado, eso promueve que surja cierta democracia, entonces, claro, desarrollo económico, etcétera. Y como que todo eso iba unido, pero entonces uno ve países como el caso de China, se menciona un poco también, por ejemplo, de Singapur y todo lo demás, que claro, el libre mercado no vino acompañado de esa mayor democratización, sino que ese gran desarrollo económico, ese gran crecimiento económico viene con, claro, cierto, es digamos, libre mercado, entre comillas, con cierto autoritarismo. Entonces tú dices, bueno, y eso es lo que así, como que parece ser
más exitoso, entre comillas, actualmente. ¿Qué está pasando aquí? Obviamente hay diferentes interpretaciones, habría que saberlo leer, pero lo que sí yo estoy viendo actualmente es como, y muchas veces eso no se ve desde el lado de Occidente en las noticias, porque uno no tiene idea de lo que está pasando allá, todos esos planes de China de la gran ruta de la seda, como la globalización que están haciendo, digamos, China con todo Asia y lo que está viendo. Y yo vi recientemente, bueno, y lo que pasa es que, claro, así los tentáculos pasan hacia nuestro lado, por decirlo de alguna forma, que yo decía, me sorprendió bastante ver cómo en plena guerra, o sea, literalmente hay una guerra, Rusia, Ucrania, está Vladimir Putin, hubo una cumbre recientemente económica, dio todo un discurso, sí, que el mundo multipolar, que no sé qué. No sé si fue hoy o ayer, o sea, recientemente la cumbre de los BRICS, o sea, estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, o sea, y por ejemplo, el caso de Bolsonaro, también dice que hace Bolsonaro ahí metido, pero todos esos países en plena guerra, o sea, donde supuestamente Europa, Estados Unidos no quieren saber nada de Rusia, Rusia está muy tranquila hablando con China, con Brasil, siguiendo con la integración y todo lo demás, y dice, ¿qué está pasando allí? O sea, hay cosas que uno no está viendo, digamos, del lado de Occidente que se siguen desarrollando, y eso creo que lo mencionamos en la entrevista anterior que hicimos. El mundo parece como si estuviera dividiendo y como formando ciertos clubes, ¿no? Donde, claro, está todo el tema del el comercio internacional, pero ya no, ya un poco separado de todo, sino como en estos clubes, independientemente de lo que está pasando en la guerra con Ucrania y Rusia, o la invasión, como lo quieran llamar. Entonces, algo está pasando allí y China algo está viendo y hay acciones que se están tomando en ese sentido. A pesar de que, claro, yo vi recientemente que como que tuvo un cierto fracaso con, no recuerdo con qué países era que estaban en conversaciones de integración, como que Estados Unidos fue, le ofreció un trato mejor y luego entonces no se pudo hacer lo de China, pero sí sigo viendo unos avances en ese sentido que están muy interesantes, hay que prestarle mucha atención, la verdad. Y del otro lado también, fíjate cómo Estados Unidos está yendo a atenuar conflictos con Venezuela e Irán, lo cual es totalmente impensable hace algunos años, mientras sus socios históricos como Israel o Arabia Saudita tienen posiciones sumamente ambivalentes. Israel siempre ha sido un socio de Rusia también, ¿no? Pero están muchos sorprendidos creyendo que iban a tener una reacción por parte de Israel y Arabia Saudita, ni más ni menos, completamente alineada con Washington y no fue así. Y ahora están teniendo que ir a hablar a negociar petróleo con el régimen de Maduro. Es una situación bastante de debilidad flagrante la que está mostrando el gobierno de Biden en general y que tiene que ver con una cuestión sistemática, ¿no? Obviamente Biden tendrá mucha responsabilidad, pero viene de antes esto. Y es como tú dices, parece ser como el cierre de una etapa. No significa que Estados Unidos vaya a desaparecer del mapa geopolítico, ni mucho menos, pero sí que significa que es una etapa de altísima conflictividad. Y de una nueva hegemonía que se cierne, que es China. Indiscutiblemente Rusia no tiene, ni Rusia, ni Brasil, ni Sudáfrica, ninguno tiene elementos para mandar. China sí. O sea, entonces ese otro mundo que surge se encolumna detrás de Xi Jinping. Justamente surge como China, como ese nuevo líder en ese sentido, como de ese bloque, vamos a decirlo de esa forma, si se quiere analizar así. Por ejemplo, siempre se habla de Rusia y aquí me llama la atención como de su economía, como no, es una economía pequeña, la comparan con Texas y todo lo demás, toman las medidas de sanciones, Europa, Estados Unidos, etcétera, contra Rusia, como que no tienen idea de los efectos que eso puede pasar, pero claro, Rusia, como en términos de Producto Interno Bruto, medido así, tú dirás, bueno, es una economía pequeña, no es muy grande, etcétera, pero la cantidad de recursos que tiene y cómo están distribuidas las cadenas de suministro hoy en día, todo lo que depende de Rusia, es muchísimo. Entonces, como que, claro, tú dices, es una economía pequeña, la sancionamos, la separamos de todo el comercio internacional, no va a ser muy gran problema, pero sí está pasando ese gran problema hoy en día. Hubo un dato que me resultó muy curioso y cuando estuve revisando, que era esto de, por ejemplo, el tema de los semiconductores que se viene hablando desde hace un tiempo, que bueno, no, entonces vamos a impedir, o sea, la exportación de semiconductores hacia Rusia para dañarle su tecnología, como dice Biden, no, vamos a destruir la economía rusa por los años que vienen y no sé qué, se quede sin tecnología, la parte militar se quede sin tecnología, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacen los semiconductores? Entonces uno va a las materias primas, va hacia atrás en las cadenas de suministro y al final dependen también de Rusia, Ucrania. Estuve viendo como que un grandísimo porcentaje del gas neón que se utiliza para la producción de los semiconductores está en Odessa, ¿no? Entonces, eso está controlado por Rusia en estos momentos y tú dices, bueno, entonces claro, tú le quitas una cosa, pero te salta por otro lado, así que tienes problemas tú también, te quedas sin semiconductores también, como que
ahí hay como que yo siento que no están viendo, y eso ahí, si uno lo compara un poco con la visión que puede tener China, por ejemplo, no están viendo los efectos de las acciones que están tomando en este momento. Tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo hacen de esa forma? Yo, una cosa lo he mencionado en los videos. Europa se ha visto como depende de Estados, todas sus decisiones dependen de Estados Unidos. No se ve esta Alemania fuerte, por ejemplo, que uno digamos, pensaba que era económicamente como potencia y tal, todo lo demás. Europa está como sometida ante Estados Unidos y ambos están tomando decisiones como sin tomar en cuenta esto de teoría de juegos. Claro, tú tomas una decisión, hay un efecto sobre esa decisión, etcétera, etcétera. Eso siguen así como que no tenían eso pensado en cambio. Por eso digo que seguramente uno no tenía idea de muchas de las cosas que se estaban dando del otro lado, por decirlo así, del bloque, Rusia, China, como que estaban más preparados de lo que parecía y tenían ciertos planes que uno ve como siguen en marcha actualmente. Gabriel, justamente lo de los microprocesadores incrementa drásticamente la tensión sobre Taiwán. Está todo completamente interconectado. Digamos que se está viendo como en un mundo tan interdependiente entre sí, un efecto mariposa espectacular con cualquier cuestión. O sea, de repente le quieres quitar a Rusia los microprocesadores y puedes hacerlo y puedes dañarlos, pero ellos a su vez te quitan las materias primas y a su vez todo se fabrica, o buena parte se fabrica en Taiwán, que ahora Estados Unidos se lo quiere llevar, no sé si está saltando, se quiere llevar esta industria a México, pero Sí, hay sí. todo tipo de problemas y no es soplar y hacer botella. Parece que estamos como en un festival de pensamiento mágico también, ¿no? De la Sí. clase política, de que todo creen que todo es más fácil de lo que realmente es, o bueno, actúan así. Justamente esto iba a mencionar el tema de que se está tratando como de mudar esa industria hacia, pues, hacia Estados Unidos, como te dice México, etcétera. ¿Qué pasa? O sea, si, y parece en preparación y ahí viene como los miedos un poco de lo que puede pasar posteriormente. Si efectivamente China termina, digamos, tomando Taiwán, no van a permitir que se quede con esa industria. O sea, por eso, digamos, la están mudando. Y si China llega a invadir, seguramente pues la destruyan antes de que pues China quede con eso. Están dando como grandes reacomodos internacionalmente, entonces, ¿qué uno espera hacia los próximos meses, hacia los próximos años? Claro, esas son como inversiones en estas plantas y tal, que eso se va a tomar mucho tiempo, que igual como con el tema lo del gas y el suministro en el caso de Europa, ellos lo ponen como que si es de inmediato, y eso toma años, o sea, no es como que así, que eso me causó gracia, a pesar de lo terrible que es, obviamente. No, vamos a aplicar las sanciones para final del año que viene y tal. Bueno, de ahí a allá Rusia va a tomar alguna decisión y pues y vemos los problemas que están teniendo actualmente, ¿no? Entonces, claro, son todos esos reacomodos que se están dando internacionalmente. Entonces, ¿qué proyectamos hacia los años siguientes? Ya hay muchos que están mencionando. Tema inflación. Lo más probable es que la inflación no sea que, bueno, ya se acabó el problema, se subieron tasas de interés, todo muy feliz. Eso siga, que ya sea como parte de la conversación, ni siquiera que sea que, digamos, bueno, subió en este periodo mucho la inflación y después se resuelve, no, sino que va a ser parte ya de la conversación de aquí en adelante, precisamente por todo esto que estamos diciendo, que no es simplemente un tema de demanda, sino de oferta, las cadenas de suministro, todo eso se está reacomodando y eso no es de la noche a la mañana, como tú estabas comentando justamente. De repente, tema escasez. Veamos, escasez de... Claro, no de repente, bueno, yo que estuve en Venezuela, que, ay, que falta de todo, no, sino que seguramente falte un producto, falte otro, sea algo como intermitente, precisamente en lo que se reacomodan cadenas de suministro que, como dije, seguramente tome años. Y por otro lado también, no solamente el tema de la inflación y escasez, sino que, bueno, estamos viendo cómo disminuye la tasa de natalidad, que siempre se ha estado como enfatizando todo eso. Entonces, claro, ¿qué implica eso? Menos trabajadores, por tanto, seguramente pues haya presión inflacionaria por ese lado también. O sea, son muchas cosas que, digamos, no pintan muy bien para los próximos años. Entonces, ¿qué están recomendando, digamos, algunos inversionistas? Siempre se habla de, digamos, diversificar en las inversiones, a pesar de que, bueno, todo cae, pero no te impacta tanto como si estuvieras en una sola cosa. Y por lo menos para los próximos meses tener cierto efectivo, que eso yo no lo estaba tomando tanto en cuenta anteriormente, pero de repente siempre es bueno tener ese efectivo porque surgen oportunidades. O sea, como la recesión, es que eso me resulta muy como gracioso, o sea, es una locura. La supuesta discusión en Estados Unidos ahora es si va a haber recesión o no va a haber recesión, si la Reserva Federal va a evitar la recesión, es como que, pero ya las condiciones están terribles, como que eso es como una cosa técnica, ¿no? De un nombre, sí, ¿no? Ya Que sí, estamos en una recesión realmente. claro, Y tú estás esperando la notificación oficial del gobierno. exactamente. Entonces, bueno, como ya dijeron que van a seguir subiendo tasas de interés, es bueno tener cierto efectivo para, pues,
prepararse, o sea, ir invirtiendo de a poco. Y siempre uno habla aquí de no es solamente, claro, estamos viendo un mundo muy terrible y todo lo demás, pero uno puede tomar ciertas acciones por lo menos para irse protegiendo de todo eso. Gabriel, y de repente hay gente que me pregunta, por ejemplo, te tiene el dinero en la cuenta bancaria y dice, uy, le temo a la inflación. Pero por otro lado, eventualmente, si compro una propiedad ahora, dentro de 2 meses valga menos. En términos generales, ¿qué le recomiendas a los neófitos para resguardar su patrimonio? ¿O hay algún video, algún curso tuyo que puedan ver? Sí, bueno, efectivamente, bueno, del mercado inmobiliario tengo bastantes videos, igualmente bueno, la parte que me gusta a mí, porque veo más potente y cómo se ha desarrollado, si uno ve los datos del mercado, el caso de Airbnb, también, si van a cualquiera de mis videos sobre bienes raíces, debajo hay enlaces que pueden revisar el tema, hay una masterclass sobre el tema de Airbnb, sobre cómo encontrar propiedades rentables y todo lo demás. Pero específicamente, por eso yo digo, no hay que tener como ese miedo a invertir. Ahí viene como las dos cosas. O sea, sí recomiendo tener cierto efectivo porque vienen oportunidades, efectivamente. O sea, todo está cayendo, así que hay que aprovechar para comprar en oferta. Vamos a decir, incluso desde ahora, no todo de golpe porque uno no puede predecir cuándo va a ser como el fondo de todo. No se sabe. Entonces, tener cierto efectivo e ir invirtiendo poco a poco. Claro, en el tema inmobiliario, si inviertes, digamos, en una propiedad, eso es una inversión mucho más grande. Pero por eso es lo que yo decía, no veo por lo menos en los datos del mercado y por eso lo sigo recomendando, no solo porque me dedique a eso, incluso yo estoy comprando propiedades para que crean que no es que lo recomiendo porque el cursito y la cosa, yo efectivamente estoy comprando, justamente ahora voy a firmar seguramente la semana que viene, yo estoy comprando propiedades, pero lo que sí es que hay que hacerlo con un ojo clínico, porque las condiciones del mercado cambian, hay que ver los números, están subiendo las tasas de interés de los créditos, todo lo demás. Entonces, no es dejar todo el dinero en el banco porque todo va a colapsar, pero tampoco no quedarse sin efectivo porque justamente la inflación está muy alta. O sea, hay que tener cierto balance allí. Los porcentajes va a depender de qué tan conservador sea el perfil de cada persona, precisamente como los bienes raíces, son como, y creo que lo mencionamos en la entrevista anterior, como esto lo más fundamental dentro de los diferentes activos, porque siempre se va a necesitar dónde vivir, ¿no? Como la tierra, la vivienda, ¿no? Entonces, siempre se va a hacer, por más que haya fluctuaciones, de las cosas que menos van a fluctuar en ese sentido, siempre que se haga de forma haciendo los números muy bien, ¿no? De forma correcta. Diversificar, pero bienes raíces, estoy yo incluso personalmente aumentando más mi portafolio de ese lado para justamente protegerme de lo que viene. Y vamos a sorprender con una última pequeña nota de tal vez optimismo, no lo sé, tú me lo dirás. Perspectivas para América Latina. Optimismo, lo que pasa es que, claro, depende de hacia qué tanto, cuál sea el periodo que estés mirando. O sea, próximos meses, Muy largo plazo, tal vez. exactamente, exactamente. Próximos meses la cosa se ve bastante complicada. Claro, el optimismo viene de justamente si tiene, guardar, aprovechar, o sea, ¿qué estoy haciendo yo personalmente? O sea, trata de ganar dinero, o sea, acumular en estos meses, ve invirtiendo poco a poco y aprovecha pues las oportunidades que puedan surgir, pero ya si viendo a mayor largo plazo, eventualmente el mundo se va a reacomodar, sea como sea. Entonces hay que estar pues preparado para eso, a pesar de lo que dijimos, bueno, vienen problemas, viene todo eso, pero si uno está, digamos, diversificado, yo pienso del lado de la inversión siempre, porque es que al final lo que a uno le interesa es, siempre yo hablo, tener esa independencia financiera o esa libertad financiera, eso depende pues de este ingreso pasivo, no tener que trabajar para vivir, poderse tener como esa libertad, a pesar de que vienen tiempos, digamos, muy complicados, siempre surgen oportunidades, lo que yo digo, y el mundo se va a reacomodar, ¿no? Si eventualmente que Estados Unidos pues deja de ser la potencia, surge China o se divide el mundo en bloques, como sea lo que vaya a suceder, va a haber un reacomodo, es cosa de uno adaptarse, pero por eso hay que estar pendiente de la información, no es simplemente quedarse con lo que te dicen las noticias y porque justamente lo que estábamos comentando, si uno se empieza a creer eso y no está como en una burbuja, y más con la censura que hay actualmente, entonces estar al tanto y no solamente esto, por ejemplo, el tema de las inversiones, invertir de forma pues global. Si tú dices, bueno, China está surgiendo, hay que ver de repente qué inversiones se pueden ver en China o del otro lado, o qué inversiones hay por aquí, como estar al tanto de toda la información y por eso también te felicito mucho por el trabajo que haces de investigación en tu canal, que es una cosa de verdad impresionante y mantienes a todo el mundo informado de todo eso. Así que optimismo es seguir informado y en el, digamos, largo plazo, o esperemos que mediano plazo la cosa pues, se acomode, pero estos momentos de crisis son los que hay que aprovechar más fuerte, justamente porque, claro, por ejemplo, en el caso, yo personalmente, uno siempre dice, no es
not financial advice, ¿verdad? No es una recomendación de inversión, cada quien tiene que estudiar, etcétera. Pero yo personalmente, por ejemplo, el caso criptomoneda, el caso, por ejemplo, Bitcoin particularmente, a pesar del colapso que se está viendo actualmente, yo sigo creyendo en su tesis a largo plazo por toda la investigación que he hecho. Entonces, claro, si tú ves mi portafolio cripto está súper abajo en ese sentido, pero estos son tiempos de oferta y digo, bueno, estos son justamente los momentos donde si uno logra pues invertir cuando en, no sé, 2 años, 3 años, lo que sea, todo suba, pues aprovechaste este momento y ahí pues crece bastante tu patrimonio y lo aprovechaste. Esa sería como la idea. Bueno, Gabriel, ha sido un placer, te agradezco mucho tu tiempo. Vuelvo a invitar a la gente a que se suscriba al Economista YouTuber. Creo que realmente siguiendo nuestros canales se puede tener un lindo paneo informativo, ¿no? Por aquí político, por allá económico. Es bastante interesante mirar todos tus videos, lo digo de verdad. Así que bueno, los invito a compartir este programa en todas partes y a empezar a ocuparse de estos asuntos que ya nos queman el bolsillo a todos y de los cuales lamentablemente nadie queda indiferente. Así que no será la última vez, Gabriel. Muchas gracias por haber venido y nos veremos pronto. Muchas gracias a ti también y a toda la comunidad. Siempre por aquí estaré. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.